Esta noche, en susurros de ultratumba, cuando las personas fallecen, es como querer dejar una muestra de nuestro afecto quebrantado, colocando en un lugar donde reposan objetos que simbolizan un poco de la hermosura que representaban en nuestras vidas. Lo más característico es dejar distintos tipos de flores secas que detonen esa vida efímera que se desvanece en poco tiempo. Pero lo que muchos ignoran es que si te atreves a tomar lo que fue obsequiado a los que ya no están, puedes sufrir terribles consecuencias. Esta historia nos remonta a algunos años atrás, en la que dos hermanas vivían en compañía de su abuela. Una era muy obediente a los mandatos de su abuela, mientras que la otra era rebelde y no le gustaba que le dijeran qué hacer. Cada semana iban juntas a dejar flores frescas al cementerio para el abuelo, y mientras la señora limpiaba la lápida y acomodaba perfectamente las flores, la hermana mayor, de nombre Angie, aprovechaba para pasearse entre las demás tumbas y tomar las flores que más le gustaban. Luego las escondía en su bolso. Algunas veces, cuando ambas chicas regresaban de la escuela, paseaban cerca del cementerio. Entonces Angie corría deprisa y tomaba las flores al azar para llevárselas. Nadie sabía el por qué le gustaba hacer eso, pero en cuanto llegaban a su casa, su abuela las reprendió diciéndole seriamente que las flores de los muertos no debían ser robadas. Tarde o temprano vendrían a reclamarlas. Angie, al escuchar eso, se reía y decía que no creer en semejante tontería. Además, decía sarcásticamente, ¿para qué las quieren? Yo aún puedo disfrutarlas, ellos no. Así transcurrieron los días, hasta que un domingo, Ana, la hermana menor, estaba en su habitación terminando sus tareas y preparando todo para ir a la escuela. Al día siguiente, de pronto, vio a Angie entrar muy gustosa con un hermoso ramo de rosas entre sus manos. Al instante, le preguntó de dónde las había sacado. Ella respondió con una mirada burlona, pues era obvio que del cementerio. La chica enseguida le dijo, te van a venir a molestar los muertos, y Angie enojada le respondió, no me importa. Por un momento, Ana pensó en delatarla con su abuela, pero sabía que después su hermana se desquitaría, por lo que prefirió seguir en lo suyo e ignorar a Angie. Horas después, ambas fueron a cenar y pronto llegó la hora de dormir. Como compartían habitación, ambas le desearon las buenas noches a su abuela y se fueron a descansar a su cuarto. Se encontraba al final del pasillo y tenía una ventana que daba hacia la calle, más bien hacia un pequeño callejón oscuro. Al lado de la ventana se encontraba la cama de Angie. De momento, Ana comenzó a sentirse un poco inquieta, pues al apagar las luces, una voz interna le decía que algo malo sucedería. Con miedo inexplicable se acrecentaba en su interior. Por favor, devuelve las flores, suplicó Ana de repente. Pero Angie no respondió, ya estaba completamente dormida. La hermana menor comenzó a ser vencida por el sueño y por fin cerró los ojos. Después de unas horas, Ana escuchó unos ruidos inusuales. Cuando abrió los ojos, vio a Angie sentada en su cama. Enseguida le preguntó qué le pasaba y ella le dijo que alguien había tocado la ventana y la llamaba por su nombre. Ana se sintió incrédula y quiso volver a dormir cuando de pronto escuchó 6 toquidos en la ventana. Seguido de eso, una voz que susurraba. Ambas se miraron aterrorizadas sin saber qué hacer mientras ninguna respondió al llamado de la voz que susurraba. Después de unos minutos, Angie tomó el valor y se acercó a la ventana. En cuanto abrió un poco la cortina, la voz dijo en tono más elevado, Angie, devuélveme mis flores. La voz era indescriptible, una voz entrecortada, que le heló la piel. La habitación se tornó cada vez más fría y el viento soplaba fuertemente, provocando ruidos extraños. Afuera, el miedo las hizo temblar y ambas se quedaron estupefactas en la cama de Ana. Mientras se tomaban de las manos, la voz repetía la misma frase y mientras lo hacía elevaba el volumen y a la vez se distorsionaba como en las películas de terror.
Incluso una especie de dificultad para respirar se notaba en su voz áspera y tenebrosa. Tenían tanto miedo que deseaban gritar, pero no podía. Su cuerpo no respondía a ningún movimiento. La voz no cesaba de hablar, repetía el nombre de Angie y agregó: «Eso no es tuyo, devuélvelo». Ambas chicas lloraban de miedo creyendo que su final había llegado. Los toquidos en la ventana, no se sabe, pues esperaban una respuesta. De repente, todo se volvió silencio. Las chicas se sintieron aliviadas, creyendo que todo había terminado, cuando de pronto unos nuevos toquidos retumbaron en toda la habitación. La presencia ahora estaba en su puerta. La perilla comenzó a moverse insistentemente. Ambas hermanas se abrazaban con fuerza por el terror, mientras los toquidos de la puerta eran cada vez más fuertes. La voz sepulcral dijo en tono amenazador: «No me hagas entrar». En eso, en definitiva, hizo que Ana y Angie hablar, y enseguida le pidió perdón al espectro, suplicándole una oportunidad para ir a devolver sus flores. Le prometió que jamás volvería a hacerlo, que jamás volvería a hacer algo así, y que por favor no les hiciera daño. Después de un poco de silencio, se escucharon unas pisadas que iban y venían. Una especie de rasguños hacían sonar la puerta insistentemente, hasta que se escucharon un susurro que dijo: «No me hagas volver». Pero eso no fue todo. El resto de la noche, una respiración agitada, y al escuchar al otro lado de la puerta, parecer se la estaba vigilando. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, las chicas le comentaron a su abuela lo sucedido. Entre regaños, las envió enseguida a devolver las rosas al cementerio y les dijo que debían pedir perdón a la persona fallecida. Fue así que, obedeciendo, se presentaron al lugar y caminaron hasta la lápida. Angie se arrodilló y colocó el ramo de rosas cuidadosamente, y mientras lo hacía, le suplicó perdón a la mujer que ahí descansaba. Cuando terminó nuevamente, pidió perdón, pero en esos momentos se sintió una especie de golpe, similar a los que se producen con un cinturón. Angie se quejó de dolor y volteó para ver con qué se había golpeado, pero no había nada. Asustada, se fueron de ahí, y llegando a su casa, le contaron a la mujer lo sucedido. Pronto fue a revisar el golpe que su nieta había recibido, y efectivamente algo le había dejado gran marca. En los días posteriores, Angie tuvo una fiebre inexplicable, pero supo que era consecuencia de sus actos. Los días pasaron y su salud no mejoró. A la mañana siguiente, la chica fue encontrada sin vida sobre su cama. La marca que tenía en la espalda había quemado su piel y sus venas se habían vuelto negras. Nadie pudo explicar su deceso, y su abuela únicamente atinó a decir: «Por eso no debes tomar las flores de los muertos». Si el video te gustó, me gustaría que le dieras un buen me gusta, lo compartas con tus amigos, y si no te has suscrito, por favor hazlo. Eso me ayudaría mucho a crecer en YouTube. Le doy un gran saludo a mis colaboradores System Team Tech y Asesorías Visa Americana Orjuela Tavares. Suscríbete, es un canal muy interesante que te ayudará a conseguir la visa más rápido. Muchas gracias y que tengan una buena noche.